Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad. Nos gusta a todos y creo que todos caemos ahí en un perfeccionismo. Es más, buscamos siempre el perfeccionismo o lo que queremos, que es la perfección en los demás. Y suele ocurrir todo el tiempo que eso no se da. Y como consecuencia de eso, el castillito que nos hemos montado en el aire se suele caer. Esto nos ocurre con los amigos, en la familia, con las parejas y sobre todo cuando iniciamos la búsqueda, llámese el camino del héroe, la autointrospección, la meditación, el yoga, el trascender, entender el no dualismo, vamos, de todo lo que hablamos aquí, de lo que hablo aquí. Y suele ocurrir, esto lo explicaba muy bien, me encanta como lo explica Anthony de Melo, no se lo he oído a otro, la verdad, que cuando alguien hace algo que se sale de las pautas de aceptación que tenemos de esa persona, mira, pues pensamos igual, estamos en la misma línea. Esto ocurre mucho. Sí, estoy de acuerdo. De repente, un día, esa línea se va al garete. Y entonces, nos pasa, como he dicho, en todo, amigos, pareja, familia y en la búsqueda de lo personal. El chiringuito se ha caído. Y se ha caído porque no nos cuadra lo que dice el otro o la otra, nos sorprende. Vaya sorpresa que me has dado, es una palabra, es una frase recurrente. Vaya sorpresa, me has dejado un poco anonadado, anonadada. Todos tenemos derecho, es más, no es un derecho, no hay ni que pedirlo, a cambiar todo. Opiniones, creencias, ideas, hábitos. Por ejemplo, no sé si os ha pasado alguna vez, alguien de repente en el grupo de amigos decide, yo voy a hacer una limpia de lo que sea. Si es con el tabaco, es mucho más aceptable, como que todo el mundo va bien, no fuma. Se va a dejar de fumar, se deja de fumar, 21 días, para siempre. Bien. Si es con el alcohol, por ejemplo, alcohol puede ser cerveza, otras cosas más fuertes, es igual. Y el grupo consume, no estoy hablando de cosas extravagantes, no estoy hablando de excesos, no estoy hablando de alcohólicos, no hablo de nada de eso. Esos son otros temas. El grupo, pues, a diferencia del tabaco, se sorprende. Hombre, pero tampoco es para tanto, no hace falta, yo qué sé, pim, pam, pim, pam, pim. Ocurre todo el tiempo, nos ocurre que en la búsqueda espiritual seguimos a alguien, sea quien sea, y estamos encantados. Nos encantamos, es el verbo encantamiento. ¡Qué maravilla! Es mi gurú. Se ha convertido en mi gurú. Mira todo lo que dice, hasta que se cae. Esto es una prueba, una muestra más de que nosotros, todos nosotros, estamos y solemos estar instalados en lo externo. Estamos buscando la reconfirmación de nuestras opiniones, formas, hábitos, lo que te dé la gana en el exterior y no en nosotros, y que necesitamos del apoyo de alguien de todo tipo, pasa en todos los ámbitos, para sustentarnos. Esto es un error, un tropiezo, un tropiezo de puta madre, de grande, gigantesco. Gigantesco. Queremos refutar.
No entendemos el concepto de entrar en libertad y salir en libertad. No lo entendemos. No lo queremos entender. No nos da la gana entenderlo. Lo intelectualizamos todo, lo llevamos a un lugar. Somos críticos. Estoy diciendo somos, ¿eh? Yo estoy en el paquete también. Por eso hemos de entender muchas veces, cuando leemos autores, desde nuevos motivadores, motivadores antiguos, la nueva era de la abundancia, místicos, no místicos, porque por ejemplo, a mí hay una parte que me resulta paradójica, sobre todo en la India, que crecen como setas, los gurús. Claro, nosotros no conocemos a esa persona, nosotros no conocemos la cultura de ese lugar, para nada, no sabemos cómo funciona, qué pasa, no conocemos el índice de miseria que hay, de pobreza que hay, cómo son las casas, no tenemos ni puta idea, excepto los que hay en mi vida allí. Entonces no sabemos esto cómo funciona, entonces nos ponemos a leer autores que referencias, nos llegan por referencia, nos llegan, pero no sabemos quiénes son, leemos lo que cuentan, está fantástico lo que cuentan, pero no sabemos nada de su vida. Tampoco te ves tú en un ashram ahí viviendo, con una túnica, yo no me veo, por ejemplo. Pero de repente entramos ahí. Lo mismo hacemos con los cambios de cromos, ¿no? Nos pasamos del catolicismo y todas sus ramas a un budismo así, ¡bum! ¡Oh! Maravilloso. Esto mismo lo hacemos cuando dejamos de fumar y nos convertimos, después de 20 años fumando, 30 años fumando, en el enemigo del tabaco y te los quieres liquidar a todos, pero claro, no te acuerdas que tú has estado 20 años contaminando y nadie te ha dicho nada. Entonces tampoco te apartaron, ni te tiraron del grupo, ni te metieron en una burbuja, no te dejaron en paz. Son cosas que suelen ocurrir. Nos convertimos en vindicativos. De repente toda la vida comiendo normal y ahora te haces vegetariano y ahora lo otro es un veneno. Bueno, bien, perfecto. Por eso entrar en libertad es salir en libertad. El camino es de uno, no es de los demás, no es del grupo. No tienes que convertir a nadie. Yo no tengo que convertir a nadie, no me interesa nada. Nada es nada. No me interesa decirle a nadie lo que tiene que hacer, cada uno que haga lo que quiera. Entras en libertad, sales en libertad. Y sí, se pueden hablar de muchas cosas. Por lo tanto, idear, idolatrar a quien sea, trae conflicto. El otro día, ayer lo comenté en otro audio vídeo acerca de Joe Dispenza, en Nashville, una meditación que hizo de 20 minutos y que toda la parafernalia que conté. Volví a entrar en su... Me encanta Joe Dispenza, ya lo he dicho. De hecho, me gusta tanto que he hecho unos 40 vídeos de su trabajo. Fijaros si me gusta. Y pongo en práctica muchas cosas de las que dice. No es que me gustan, es que las entiendo y veo que son así. Para mí. Entonces entro a su canal de YouTube y no hay nada más en la vida mejor de lo mejor que es los resultados. Y cuando estamos en el mundo espiritual, espirituoso, que tiene que ver con la salud, con no enfermar, con la depresión, salir de la depresión, el miedo, la vergüenza, la ira, la envidia, todas esas cosas que nos pasan a todos y que no sabemos cómo manejar, no hay nada mejor en la vida. Esto es importante para que tenerlo en claro. Igual que cuando a la gente le interesa captar adeptos. Cuando tú estás flojeras, pero flojeras, que se te va todo, una tristeza, una cosa. Somos carne de cañón. Nos sentimos abandonados. Y cuando aparece el milagroso, la milagrosa, que te dice que te va a resolver el problema, que te da el abrazo que nunca te han dado, que te guía, que te ampara, que está muy bien, porque nunca te lo han dado, porque no te entiende nadie, ni tu padre, ni tu madre, ni tu pareja. Fíjate todo lo que me han hecho, todo lo que me han hecho, del verbo hacer, sin límite, y te aparece el que te cuida, el que te quiere de repente, que no te conoce de nada, pero aparece, y te lleva, y te encuentras con todos los que hay allí, que vienen de fuera con los mismos problemas que los tuyos, o peores que los tuyos, y ahí compartes, fíjate tú, y nos quieren a todos, y nos abrazan. Somos carne de cañón. Entonces, como decía,
al entrar en el canal de YouTube de Joe Dispenza, me llamó la atención que los últimos vídeos cortitos que tiene son de curación. De curación. Gente que se ha curado. Como él se curó, que lo cuenta él. Él lo cuenta. Él tuvo un accidente de bicicleta brutal y él cuenta su experiencia, y a partir de esa experiencia es cuando resurge y retoma una nueva área en su vida en la que se pregunta un montón de cosas que tienen que ver con la vibración cuántica, el yo cuántico, brutal, su trabajo es brutal, y lo pone en práctica. Ya he repetido en este canal muchas veces que muchos de estos personajes que se hacen famosos, que hablan del presente, del aquí y el ahora, de vivir el momento, y esto lo digo solamente para preguntárnoslo, acaban teniendo una red de redes en las que tienen TikTok, Instagram, Facebook, Twitter o X, como se llama ahora, más canal de YouTube. Perfecto. Y entonces cada día surgen y meten información de 30 segundos, 10 segundos con shorts, ¿para qué? Para captar la atención. Cuando los escuchamos a estos autores, que a mí me gustan estos autores, por ejemplo, Edgar Tolle, Joe Dispenza, y tú escuchas y lees sus libros, hay algo que ellos dicen todo el tiempo, que es el vivir el momento, el aquí y el ahora. ¿Dónde? En la atención, en la vibración constante del día. Es decir, salirnos de la economía de la atención. Pero resulta que sus plataformas digitales en las que trabajan muchas personas te dan respuestas diarias de segundos a resolución de problemas. Y cuando entras, repito, en el canal de YouTube y ves pura curación, que no estoy diciendo que no sea verdad, que puede ser verdad, y digo puede ser verdad, no estoy diciendo que es verdad, digo que puede ser verdad. Claro, ¿qué nos pasa? Que nos vamos de cabeza. ¿A dónde? A que yo también quiero. Yo también quiero la cura del gurú. Yo también quiero hacer. Yo también quiero estar ahí. Y no es que ese estar ahí sea malo, no lo es en absoluto. De lo que está hablando es de la consciencia que tenemos, que uno puede decir, puedo estar ahí, me gustaría estar ahí, perfecto estar ahí, ahora llevarlo a otro lugar. El camino se hace solo, no debo. Bueno, podemos, y por eso lo hacemos. Llevar la respuesta al exterior, todo el tiempo, porque todo se cae. El otro día hice un audio de Salvador Freixedo, brutal. Ya he hecho 2 audios acerca del libro de Ezequiel, que dice que ve a Yahvé, que se le aparece Yahvé en algo metálico. Es que es brutal. Por más que lo pienso, más me explota la cabeza. Más todos los textos sagrados de todo tipo, lo dice Salvador Seifredo, lo dice tanta gente, Mario Biglino, lo dice Krishnamurti, lo dice quien quieras que tenga 2 deditos de frente, un poquitico. Estamos creyéndonos cosas. Nos creemos que Dios le ha dado a esa persona. Me da igual el curso de milagros, que lo cuente igual, que me encanta el curso de milagros, que lo he hecho, que lo he leído, que tengo las frases, que he hecho los ejercicios, que me encanta. Dios te ha hablado, Jesucristo te ha hablado. ¡Hostia! Y cuando leemos la Biblia, que es de donde viene todo, Jesucristo habla a través de la Biblia judía y católica. Los textos hinduistas, budistas, habla, lo sagrado habla. Y claro, vemos ciertas cosas, volvemos a leer y vemos, pero hostias, ¿quién era este Yahvé? ¿Quién eran los Elohim? De nuevo viene la castaña. Sirva esta introducción para un nuevo capítulo de la vibración cuántica que tiene que ver con la mística, que tiene que ver con la
mecánica cuántica, con la física cuántica, que tiene que ver con el Tao de la física. Con Heisenberg, que es el primer autor. ¿Qué cuenta Heisenberg acerca de la mística, de su mística? ¿Cómo ve esta relación entre la ciencia cuántica, por cierto, la mística? Tiene que ver mucho con Fritjof Capra. Cualquier camino es solo un camino y no es vergonzoso, ni para uno mismo ni para los demás. Y no es vergonzoso abandonarlo si así te lo dicta tu corazón. Observa detalladamente cada uno de los caminos, ponlos a prueba tantas veces como creas necesario. Luego pregúntate a ti mismo y solo a ti mismo lo siguiente: ¿tiene corazón ese camino? Si lo tiene, el camino es bueno. Si no lo tiene, no sirve para nada. Esto pertenece a un extracto de las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. Y he empezado acerca de cuando alguien no cuenta ya lo que te quiere contar. A mí me ha pasado, me pasa, por ejemplo, con este autor, con Carlos Castaneda. Sus libros famosos, Los chamanes. Y luego cuando empezamos a descubrir cosas, nos quedamos sorprendidos de cosas feas. Lo mismo con 8 y con 9. Por eso es conveniente, o por lo menos a mí me parece conveniente, para mí, estar atentos a estas cosas. Porque si son para ti, y tú sabes utilizarlas para ti, y encuentras tu camino, y te sales de tu camino, como dice él, abandonarlo, si así te lo dicta tu corazón, es esencial. Esto es lo mismo que decir entrar en libertad y salir en libertad. Y esto no tiene que ver nada ni con las comunidades, ni los ashram, ni nada de eso, ni con los fieles. Para el catolicismo, nosotros somos fieles para los que mandan. Y somos ovejas, es decir, ganado. Está el pastor. Y nosotros nos quedamos así, ¡ah, qué maravilla! De repente el pastor, que son ellos los que interpretan, lideran a sus ovejas. O sea, somos ovejas. No, es metafórico. Pues si es metafórico, yo os invito a que hagan otra metáfora más digna. Esto es como el doctor del paciente. ¿Es el doctor un humano? Sí. ¿El doctor puede estar enfermo en alguna vez en su vida? Sí. ¿Puede morir? Sí. ¿Puede enfermar de cualquier cosa como la tuya? Sí. ¿Puede tener depresión? Sí. Doctor, psicólogo, cirujano, lo que te dé la gana. Sí. O tú piensas que no. O tú cuando vas al psicólogo, al psiquiatra, con tu rollo patatero, el que tú tengas, mi rollo patatero que yo he ido, ¿alguna vez pensé que esa persona también podía ser depresiva? ¿O incluso estar depresiva en el momento en el que fui a verla? No, nunca lo pensé. Porque si lo pienso, no voy. Pero es que eso es real. Entonces, doctor paciente. Coño paciente. Paciente no creo que seas cuando estás enfermo. Serás impaciente, porque lo que quieres es curarte. Son tonterías, ¿no? Palabritas. Pero las palabritas, de tanto repetirlas, se nos meten en la cabeza. Es como la famosa frase económica: el cliente siempre tiene razón. Me vais a perdonar que lo diga. Y una mierda. Literalmente. ¿Y por qué dicen, y quién dice el cliente siempre tiene razón? El que solo está pensando en la pecunia, en el dinero, en prolongar el beneficio. El cliente puede ser un cabrón, como puede ser tu jefe, como puede ser el dueño, como puede ser cualquier persona. El cliente puede robar y roba. Nosotros somos clientes también y podemos ser clientes y podemos ser jefes. El cliente no siempre tiene razón.
Esto es como un acto de obediencia. Yo os lo digo porque lo he vivido en mis carnes. El cliente siempre tiene razón. Trabajando. Me costó el puesto. Vale. El cliente siempre tiene razón. Estamos siempre en el exterior. Entonces, atentos a esto. No busquemos en nadie la perfección, porque no existe. Porque hasta empieza a caerse el significado de los textos sagrados. Cuando hay gente, claro, el sistema es tan gordo que lo que quieren es tapar a los otros. ¿Cómo no? ¿Os imagináis que de repente dijeran, no, si es que esto lo del Ezequiel, ¿qué es esto? Que vinieron de fuera, se cae la iglesia, se cae el Islam, se cae el judaísmo, se cae entero, el montaje es grandísimo. Pero lo mismo ocurre con la economía, con los trabajos. La influencia de la física moderna ha tenido en casi todos los aspectos de la sociedad humana un impacto notable. Se ha convertido en la base de las ciencias naturales y la combinación de las ciencias naturales y de las ciencias técnicas han cambiado fundamentalmente las condiciones de la vida sobre la Tierra, tanto para bien como para mal. Las ideas generales sobre el entendimiento humano, ilustradas por los descubrimientos ocurridos en la física atómica, no constituyen cosas del todo desconocidas, de las que jamás se oyera hablar, ni tampoco nuevas. Incluso en nuestra propia cultura tienen su historia y en el pensamiento budista e hindú ocupan un lugar muy importante y central. Lo que hallaremos es un ejemplo, un refinamiento de la sabiduría antigua. Esto lo dice Robert Oppenheimer. De un modo paralelo, nos cuenta Niels Bohr, a las enseñanzas de la teoría atómica, al tratar de armonizar nuestra posición como espectadores y actores del gran drama de la existencia, tenemos que considerar ese tipo de problemas epistemológicos con los que pensadores como Buda y Lao Tse, no eran pensadores, era otra cosa, tuvieron ya que enfrentarse. La gran contribución a la física teórica llegada de Japón desde la última guerra puede indicar cierta relación entre las ideas filosóficas tradicionales del lejano Oriente y la substancia filosófica de la teoría cuántica. Werner Heisenberg. Y ya con Heisenberg vamos a comenzar con un primer capítulo que tiene que ver con su visión mística. Ciencia y misticismo. Werner Karl Heisenberg, físico teórico alemán y uno de los pioneros de la mecánica cuántica. Alguien importantísimo en el mundo de la ciencia. En el verano de 1925, víctima de un acceso de fiebre de Leno y cansado hasta el agotamiento por la continua pelea con las perplejidades de las líneas espectrales del átomo, Werner Heisenberg, que no contaba a la sazón más de 24 años, decidió tomarse unas cortas vacaciones y dejar por unos días el Instituto de Física de la Universidad de Göttingen, donde estaba trabajando con Max Born, y se marchó de viaje a las colinas de Helgoland. Los alemanes, que son muy generosos en su romanticismo, tienden a contar las cosas así. Cuando vas a contar algo que tiene un impacto en el mundo espiritual, científico, de repente abandonan todo y se van al monte, bosque. Jung, por ejemplo, se retiró ahí al lado del lago.
Hermann Hesse, el autor de Siddhartha, lo mismo. Son muy románticos en su categoría. Otros, por ejemplo, Edgar Tolle lo vivió de otra manera. 2 años por ahí perdido, de repente se cae en su casa, cada uno a su manera. Pero los alemanes son muy románticos. En este lugar, en un día y una noche enfebrecidos, fue donde inventó lo que había de conocerse como mecánica cuántica matricial. La completa formulación de la mecánica cuántica matricial tuvo lugar con la ayuda de Max Born, Pascual Jordan, Paul Dirac y Wolfgang Pauli. Una de las conclusiones fue el famoso principio de indeterminación de Heisenberg, que en términos sencillos viene a afirmar que cuanto más sabemos acerca de una mitad del mundo subatómico, tanto menos podemos saber de la otra mitad. Fruto de un trabajo independiente y siguiendo líneas de razonamiento diferentes, Schrödinger había desarrollado una mecánica ondulatoria. Pronto pudo mostrarse que ambas formulaciones resultaban equivalentes. Con ello, casi de golpe, había nacido la mecánica cuántica. Heisenberg recibió el Premio Nobel de Física en 1932 por sus brillantes y decisivas contribuciones a la ciencia. Lo que voy a narrar en varios capítulos, varios audios, tiene que ver con extractos de algunos libros, como son Physics and Beyond, más allá de la física, Diálogos sobre física, A través de las fronteras, La concepción física de la naturaleza. Y en estos textos vamos a encontrar que el centro de sus conclusiones es que en física solo se pueden hacer afirmaciones acerca de relaciones estrictamente limitadas que solo resultan válidas dentro del marco de tales limitaciones. Pero si queremos, sin embargo, ir más allá de la física, y empezar a filosofar, de esto hablaba, no a filosofar, sino a pensar, de esto hablaba Tesla, no el coche, sino Tesla, Nikola Tesla y Einstein, pensar más allá de los sistemas que tenemos de pensamiento para encontrar otras respuestas. Entonces la concepción del mundo que se presta mejor a explicar la física moderna no es la de Demócrito, sino la de Platón. Heisenberg fue un excelente filósofo y un metafísico y místico de orientación pitagórica platónica, capaz de un absoluto rigor analítico y empírico. Despreciaba, no obstante, el positivismo puro, el intento de ser solamente analítico y empírico, y así, en una conversación entre Heisenberg, Pauli y Bohr, se lamentan de que la filosofía intente imitar a la física. La verdad habita en las profundidades. A principios del verano de 1952, los cultivadores de la física atómica se reunieron en Copenhague para tratar de la construcción de un acelerador de partículas europeo. No son palabras de Heisenberg. Yo estaba sumamente interesado en este proyecto, pues esperaba que un acelerador de suficientes magnitudes podría ayudarnos a determinar si la colisión de alta energía entre dos partículas elementales podría llevar a producir una legión de partículas ulteriores, como yo había supuesto, o no. Es decir, a decidir si de hecho estábamos legitimados para dar por supuesta la existencia de otras muchas partículas nuevas y si por tanto, a semejanza de los estados estacionarios de los átomos y las moléculas, solamente diferían en cuanto a su masa, su simetría y su duración. El tema fundamental del encuentro tenía, pues, para mí, un interés personal, y si no me extiendo más sobre ello aquí es porque quiero referir una conversación que tuve con Niels Bohr y Wolfgang Pauli en aquella ocasión. Wolfgang había venido desde Zúrich y los tres estábamos sentados en el pequeño invernadero que conducía al parque desde la residencia oficial de Bohr. Estábamos hablando del viejo tema de si nuestra interpretación de la teoría cuántica
en este mismo lugar 25 años antes había sido correcta y de si nuestras ideas habían pasado o no desde entonces a formar parte del acervo intelectual de la totalidad de los físicos. Niels vino a decir lo siguiente: hace algún tiempo hubo aquí en Copenhague un encuentro de filósofos, la mayoría de ellos positivistas, durante el cual los miembros del Círculo de Viena desempeñaron un papel sobresaliente. Me pidieron que les expusiera la interpretación de la teoría cuántica. Al terminar mi conferencia, nadie planteó ninguna objeción ni me dirigió ningún tipo de pregunta embarazosa, pero debo decir que este mismo hecho fue para mí fuente de un tremendo desencanto, porque quienes no se sienten profundamente extrañados al entrar en contacto por primera vez con la teoría cuántica, la única explicación es que no la han entendido. Probablemente hablé tan mal que nadie se enteró de qué estaba hablando. La culpa no tiene por qué haber sido necesariamente suya, objetó Wolfgang Pauli. Forma parte importante del credo positivista el aceptar los hechos tal cual son, a ojos cerrados, por así decirlo. Si no recuerdo mal, Wittgenstein afirma: el mundo es todo aquello que sucede. El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Si se parte de esta premisa, uno siempre está dispuesto a dar la bienvenida a cualquier teoría que represente lo que sucede. Los positivistas han comprendido que la mecánica cuántica describe correctamente los términos atómicos y no encuentran por ello ningún motivo para quejarse de que así sea. Todo lo que a esto podamos añadir, complementariedad, interferencia de posibilidades, relaciones de incertidumbre, separación de sujeto y objeto, etc., no les impresionan más que como otros tantos añadidos estéticos, como meras recaídas en el pensamiento precientífico, retazos de charla ociosa que no deben ser tomados en serio. Tal vez esta actitud sea lógicamente defendible, pero si lo es, me declaro incapaz de entender qué es lo que queremos decir cuando afirmamos que hemos comprendido a la naturaleza. Por mi parte, comentó Niels Bohr, puedo estar muy de acuerdo con los positivistas acerca de lo que pretenden, pero no acerca de lo que rechazan. Todo lo que intentan hacer los positivistas es dotar a los procedimientos de que se vale la ciencia moderna de una base filosófica o, si se prefiere, de una justificación. Ponen de relieve que las antiguas filosofías carecían de una auténtica precisión de conceptos científicos y piensan que la mayor parte de las cuestiones que plantean y tratan los filósofos convencionales no tienen ningún sentido en absoluto, que no son más que pseudoproblemas y que como tales lo mejor es ignorarlos. Por supuesto, esta insistencia de los positivistas en la claridad conceptual es algo que yo respaldo plenamente, pero el hecho de considerar prohibida toda disquisición en torno a temas más amplios, sencillamente porque estos dominios carecen de concepto lo suficientemente definidos, no me parece demasiado útil. Esa misma prohibición podría impedirnos comprender la teoría cuántica. Fijaros qué maravilla. Datos sí, pero no cerremos puertas. Los positivistas, intentó puntualizar Heisenberg, son extraordinariamente puntillosos en todas las cuestiones que tengan lo que ellos llaman carácter precientífico. Recuerdo un libro de Philip Frank sobre la causalidad, en la que rechaza toda una serie de problemas y formulaciones sobre la base de considerarlos a todos ellos reliquias de la antigua metafísica, vestigios del periodo del pensamiento precientífico o animista. Rechaza, por ejemplo, los conceptos biológicos de totalidad y entelequia como ideas precientíficas, siendo la entelequia una cosa o situación o persona ideal y perfecta que existe únicamente en la imaginación. E intenta demostrar que todas las afirmaciones en que se usan comúnmente estos conceptos carecen de un significado verificable. Metafísica es para él sinónimo de libre pensamiento y por tanto fuente de abuso conceptual. Tampoco a mí me parece útil esa forma de restringir el lenguaje, dijo Niels Bohr. Todos conocéis el poema de Schiller, Sentencias de Confucio, que contiene aquella frase memorable: solo una mente plena es clara y la verdad habita en las profundidades. En nuestro caso, una mente plena no se compone solo
de una abundancia de experiencias, sino también de una abundancia de conceptos con los que poder hablar de nuestros problemas y de todos los fenómenos en general. Solamente empleando toda una diversidad de conceptos para intentar describir las extrañas relaciones que tienen lugar entre las leyes formales de la teoría cuántica y los fenómenos observados, tratando de iluminar esa relación desde todos los ángulos y sacar a la luz sus aparentes contradicciones, podemos esperar un cambio de nuestros procesos mentales, lo que constituye una condición sine qua non de toda auténtica comprensión de la teoría cuántica. Has mencionado el libro de Philipp Frank sobre la causalidad. Philipp Frank fue uno de los filósofos que asistió al Congreso de Copenhague y dio una conferencia en la que usó el término metafísica puramente como un insulto o a lo sumo como un eufemismo para designar el pensamiento precientífico. Cuando terminó, yo tuve que explicar mi propia postura, lo que hice más o menos como sigue. Comencé puntualizando que no veía razón alguna por la que hubiera que reservar el prefijo meta para la lógica y para las matemáticas. Frank había hablado de metalógica y de metamatemática y anatematizar, en cambio, su aplicación a la física. Después de todo, ese prefijo meramente sugiere que nos estamos planteando cuestiones ulteriores, esto es, cuestiones que se refieren a los conceptos fundamentales de una determinada disciplina. ¿Y por qué habría de estar prohibido plantearse tales cuestiones en el campo de la física? Pero tal vez debería empezar por el extremo opuesto. Partamos de la pregunta, ¿qué significa ser un experto? Para mucha gente un experto es alguien que sabe mucho acerca de su tema específico, pero a esto yo objetaría que nadie puede saber mucho acerca de ningún tema. Yo preferiría decididamente dar la siguiente definición. Un experto es alguien que conoce cuáles son los peores errores que pueden cometerse en el tema de su especialidad y que sabe cómo evitarlos. De aquí que debiéramos considerar a Philipp Frank, dije, como un experto en metafísica, alguien que sabe cómo evitar el caer en algunas de las peores equivocaciones que puede cometerse en este campo. No estoy del todo seguro de que Frank se quedase muy contento de mi cumplido, aunque en verdad yo no lo había dicho por fastidiarle. En todo este tipo de discusiones, lo que a mí fundamentalmente me importa es que no eliminemos simplemente de la existencia esas profundidades en las que habita la verdad. Ello significaría estarnos moviendo solo en la superficie. Esa misma tarde, Wolfgang y yo, Heisenberg, seguimos hablando del tema los dos solos. Era la estación en la que las noches son largas. El aire estaba lleno de fragancias. La luz del crepúsculo se prolongaba hasta casi la medianoche y cuando el sol se decidía a ocultarse tras el horizonte, la ciudad quedaba bañada por una débil luz de tonos azulados. Decidimos dar un paseo a lo largo de la Lange Line, un hermoso recorrido por el puerto donde los mercantes descargaban sus mercancías a uno y otro lado. Por el lado sur, la Lange Line comienza más o menos junto a la roca sobre la playa que descansa la pequeña sirena de Hans Christian Andersen. Por el norte, continúa por el malecón que se adentra en el recinto del puerto y señala la entrada a Friedham con una pequeña baliza. Tras contemplar durante un largo rato el ir y venir de los barcos en la incierta luz del atardecer, Wolfgang me preguntó, Pauline, ¿te dejó del todo satisfecho lo que dijo Niels de los positivistas? Tengo la impresión de que tú los criticas aún más fuertemente que el propio Niels, o más bien que tu criterio acerca de la verdad difiere radicalmente del que ellos tienen. Consideraría completamente absurdo, y Niels por su parte estaría de acuerdo, el tener que cerrar mi mente a los problemas planteados y a las ideas expuestas por los filósofos antiguos simplemente por el hecho de que no puedan expresarse en un lenguaje más preciso. Es verdad que frecuentemente me encuentro con grandes dificultades para captar lo que tales ideas querían realmente decir, pero cuando esto me sucede, siempre intento traducirlas a una terminología moderna y a ver si así me proporcionan alguna respuesta fresca. Pero no tengo objeciones de principio que me impidan reexaminar cuestiones antiguas, como tampoco siento objeción alguna contra el empleo del lenguaje de cualquiera de las antiguas religiones. Ya sabemos que las religiones hablan en imágenes y en parábolas, y que éstas nunca pueden corresponderse plenamente con los significados que tratan de expresar. Fijaros que aquí quizá haya que hacer un matiz, porque utilizando, por ejemplo, el libro de Elías, el profeta, las profecías, yo no creo que estuviese hablando
de manera metafórica o en parábolas, al utilizar objeto de metal con ruedas, Yahvé, en un zafiro una figura humana? No, sin duda que no. Pero esto es un anexo que añado. Pero pienso que todas las viejas religiones, en un último análisis, intentan expresar unos mismos contenidos y unas mismas relaciones. Yo cuando hablo aquí de religiones, supongo yo que cuando hablo de religiones no hablo de religión como estructura, como Vaticano, como epicentro del judaísmo. No. Habla de los textos. Y yo asumo que habla de los textos orígenes. Pero pienso que todas las viejas religiones, en un último análisis, intentan expresar unos mismos contenidos, unas mismas relaciones y que tanto estas como aquellos en su totalidad giran en torno a cuestiones relativas a valores. Es posible que los positivistas tengan razón al pensar que hoy en día resulta difícil asignar un significado a tales parábolas. Sin embargo, no deberíamos escatimar ningún esfuerzo para tratar de captar su sentido, pues con toda evidencia se refieren a un aspecto crucial de la realidad. O tal vez deberíamos intentar verterlas en un lenguaje moderno, si ya el antiguo no se presta a transmitirnos su contenido. Si esa es tu forma de pensar en estas cuestiones, entonces es evidente que no puedes aceptar la equivalencia entre verdad y capacidad de predicción. Pero, ¿cuál es entonces tu propio criterio de verdad en el campo de la ciencia? Pues que nos resulte más útil puede que nos resulte más útil volver. La pregunta es, repito, ¿pero cuál es tu criterio de verdad en el campo de la ciencia? Puede que nos resulte más útil volver a la vieja comparación entre la astronomía de Ptolomeo y la concepción de Newton sobre el movimiento de los planetas. Si el único criterio de verdad fuera la capacidad de predicción, la astronomía de Ptolomeo no sería peor que la de Newton. Pero si comparamos retrospectivamente a Newton con Ptolomeo, obtenemos claramente la impresión de que las ecuaciones de Newton expresan los senderos que siguen los planetas con mucha mayor integridad y corrección de lo que había hecho Ptolomeo, de que Newton, por así decir, llegó a describir los planos de construcción de la misma naturaleza. O también, tomando un ejemplo de la física moderna, cuando aprendemos que los principios de conservación de la energía, la inercia, etc., tienen un carácter absolutamente universal, que son aplicables a todas las ramas de la física y provienen de la simetría inherente a las leyes fundamentales, entonces nos sentimos tentados en afirmar que la simetría constituye un elemento decisivo del plan según el cual la naturaleza ha sido creada. Al decir esto, me doy perfecta cuenta de que una vez más hemos tomado las palabras plan y creada de los dominios de la experiencia humana y que a lo sumo constituyen otras tantas metáforas. Pero es del todo fácil comprender que el lenguaje cotidiano tiene aquí que quedársenos necesariamente corto. Supongo que esto es todo cuanto puedo decir de mi propia concepción sobre la verdad científica. Estoy de acuerdo, pero los positivistas pueden acusarte de estar emitiendo solamente ruidos oscuros y sin sentido, mientras que ellos por su parte son modelos de claridad analítica. Pero, ¿dónde debemos buscar la verdad? ¿En la claridad o en la oscuridad? Niels ha citado antes la frase de Schiller: la verdad habita en las profundidades. ¿Existen esas profundidades? ¿Se encuentran en ellas alguna verdad? ¿Ocultan tal vez esas profundidades el sentido de la vida y de la muerte? Unos cientos de metros más allá se deslizaba silenciosamente un barco grande de pasajeros y el brillo de sus luces producía una mágica sensación de irrealidad en medio del azulado resplandor crepuscular. Durante unos momentos me puse a cavilar sobre los destinos humanos que estaban poniéndose en juego en cada uno de los camarotes que estaban detrás de aquellas ventanitas iluminadas, y de pronto las preguntas de Wolfgang vinieron a mezclarse con mis especulaciones. ¿Qué era en realidad este barco? ¿Una masa de hierro con una fuente central de energía y luz eléctrica? ¿Era expresión de unas intenciones humanas, una forma que era resultado de una relación interhumana? ¿O era una consecuencia de leyes biológicas capaces de dar forma no solo a moléculas proteínicas, sino también al acero y a la corriente eléctrica? ¿O acaso la palabra intención no era meramente más que un reflejo de la existencia de esos poderes conformadores o de esas leyes biológicas en la conciencia humana? ¿Y qué significaba en este contexto la palabra meramente?
Mi silencioso soliloquio, estamos hablando de Heisenberg, se centraba ahora en cuestiones de índole más general. Era completamente absurdo buscar, tras las estructuras confortantes de este mundo, una conciencia cuyas intenciones ponían de manifiesto esas mismas estructuras. Por supuesto, el mero hecho de plantear esa pregunta suponía ya caer en el antropomorfismo, ya que después de todo, la palabra conciencia estaba basada únicamente en la experiencia humana, por lo que su uso debería quedar restringido a los dominios de lo humano. Pero en este caso sería también erróneo hablar de conciencia animal, siendo así que nos sentimos muy inclinados a pensar que obrar así tiene realmente sentido. Lo único es que el significado de conciencia se amplía, a la vez que adquiere un sentido más vago, cuando tratamos de aplicarla fuera de los dominios de lo humano. La solución de todos los positivistas es muy simple. Debemos dividir el mundo en dos partes, aquello que podemos decir de él con toda claridad y el resto con respecto a lo cual lo mejor que podemos hacer es no decir nada. Un dualismo. ¿Pero puede acaso nadie concebir una filosofía más inútil cuando vemos que lo que podemos afirmar con claridad es poco menos que nada? Si tuviésemos que dejar de lado todo lo que no está claro, muy probablemente nos veríamos reducidos a una serie de tautologías, repeticiones tontas, triviales, desprovistas completamente de interés. Seguimos caminando en silencio y pronto alcanzamos el extremo norte del Alangelín, desde donde continuamos siguiendo el malecón hasta donde estaba situada la pequeña baliza. Hacia el norte aún podía verse una brillante franja roja. En estas latitudes el sol no desciende demasiado por debajo del horizonte. Los contornos de las instalaciones portuarias destacaban con nitidez. Cuando llevamos un rato parados en el extremo del malecón, Wolfgang inesperadamente me espetó. ¿Crees en un Dios personal? Ya sé lo difícil que es darle un significado claro a esa pregunta, pero seguramente puedes entender en general a qué me refiero. ¿Puedo formular tu pregunta de otra manera?, le preguntó a Heisenberg. Yo preferiría formularla así. ¿Podemos o puede alguien alcanzar la razón central de las cosas, de los sucesos, de cuya inexistencia no parece haber duda, de un modo tan directo como podemos alcanzar el alma de otro ser humano? Empleo el término alma deliberadamente, para que se entienda lo que quiero decir. Así, planteada la pregunta, mi respuesta sería sí. Acordaros que la pregunta es, ¿crees en un Dios personal? Y puesto que mi propia experiencia no importa demasiado, me gustaría recordarte el famoso texto de Pascal, aquel que llevaba cosido por dentro de su chaqueta. El Dios es Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y no el de los filósofos y los sabios. Con estas palabras, ¿piensas que podemos hacernos conscientes del orden central con la misma intensidad con que podemos captar el alma de otra persona? Posiblemente. ¿Por qué empleaste la palabra alma en vez de hablar sencillamente de otra persona? Justamente porque la palabra alma se refiere al orden central, al núcleo interior de un ser cuyas manifestaciones externas pueden ser enormemente diversas y sobrepasar nuestra comprensión. Quiero hacer un inciso aquí para recordarnos que este es un diálogo entre Wolfgang Pauli y Heisenberg, capos de la mecánica cuántica. Y están hablando de conciencia, de Dios, de lo desconocido. Y están metiendo a los positivistas en su justo sitio, en un materialismo sin pie ni cabeza, sin alma, como acaba de decir Heisenberg, sin alma. Alma, orden central. ¿Por qué empleaste la palabra alma?, le pregunta, en vez de hablar sencillamente de otra persona. Justamente, responde, porque la palabra alma se refiere al orden central,
al núcleo interior de un ser cuyas manifestaciones externas pueden ser enormemente diversas y sobrepasar nuestra comprensión. Si la fuerza magnética que orienta en concreto a esta brújula, ¿y cuál otra puede ser su fuente sino el orden central de cuanto existe, llegara alguna vez a extinguirse? Podrían sucederle a la humanidad cosas terribles, mucho más terribles que los campos de concentración o las bombas atómicas. Pero no estamos aquí para investigar esos oscuros arcanos. Esperamos que el reino central ilumine de nuevo nuestro camino, tal vez de las formas más insospechadas. El reino central, nuestro camino, de las formas más insospechadas. El ser humano actuando, investigando, abriendo las puertas de lo desconocido, insospechadas, que nos regala un reino central. Por lo que respecta a la ciencia, sin embargo, Niels hace muy bien en suscribir las exigencias de una meticulosa atención al detalle y de claridad semántica que plantean los pragmatistas y los positivistas. Lo único que podemos objetar al positivismo son sus tabúes. Pues si hemos de dejar de hablar e incluso de pensar acerca de otro tipo de conexiones más amplias que también están ahí, corremos el riesgo de quedarnos sin brújula y, por tanto, en peligro de perdernos. Y aquí os dejo con el capítulo primero de estos textos místicos de los grandes científicos de la mecánica física cuántica. Algo mágico, para que veáis que no estamos locos. Es como la canción, no estamos locos, que sabemos lo que queremos. Y de nuevo, no hace falta recurrir al exterior, al físico cuántico, en este caso estos tótems de la física, para que nosotros obtengamos nuestras propias experiencias y conclusiones. Podemos hacerlo solo. Krishnamurti lo hacía solo. No hace falta. Esto es una especie de recordatorio, de nuevo repito, de que ni estamos locos y que sabemos lo que queremos y que los grandes maestros de esto ya hablaban de ello. Mañana tendremos otro capítulo que tiene que ver con Heisenberg. Será el 2, para que veáis hasta qué punto podemos llegar. Un abrazo bien grande, hasta mañana, cuidaros mucho. Chao.